nuestra otra red social, ¿de acuerdo? Y bueno, como hemos tenido varios percances anteriormente porque nos estaban quitando la visibilidad, hay ciertas palabras, ¿vale? Ya os aviso desde aquí, ahora que hemos empezado, que no se pueden decir. Lo que vosotros tengáis dudas de si se puede decir o no, ¿vale? Ya que vamos a tratar un tema bastante interesante. Exactamente. Las palabras, o sustituir las palabras, buscar sinónimos o alguna palabra similar. Pero bueno, ¿quién es ese? Bueno, ahora vamos a presentarnos, ¿no? Yo, un placer estar aquí. Yo soy Tai, un día más con todos vosotros. Te doy paso. Yo soy la maestra Nazaret, encantada de estar con ustedes una vez más y tenemos un invitado especial. Amén. Exactamente. Amén. Bueno, mi nombre es Nehemías y bueno, aquí estamos compartiendo un tiempo que esperamos que le haga bien. Amén. Exactamente. Y bueno, en el día de hoy habíamos planteado este tema ya hace bastante tiempo, la verdad, porque según lo que estuve hablando, porque yo no era en un primer momento quien tenía que estar aquí, pero agradezco muchísimo la oportunidad y estuvimos hablando hace un tiempo de que este tema se iba a tratar. Y a mí me parece un tema muy interesante y más para cerrar el año, porque lo veo que engloba varios asuntos, varios temas, que si nosotros a día de hoy los dejamos claros, podemos comenzar un 2026 con mucha más claridad espiritual. Y vamos a hablar justamente hoy, no sé si alguno por lo que hemos dicho puede intuir, pero vamos a hablar del mundo espiritual, que es un tema bastante peliagudo, es un tema delicado y que si no lo tratamos con cierto conocimiento y con pinzas, ¿no? Pues podemos desviarnos muchísimo y soltar barbaridades, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy en Podcast IRC hemos traído a un invitado especial que también nos va a contar algunas anécdotas que sabemos que nos van a ayudar a ponernos en posición, en situación. Así que si queréis hacer preguntas también, tanto a la maestra Nazaret como a nuestro querido Nehemías, que está aquí con nosotros, sentiros completamente invitados y partícipes. ¿Ok? Y evidentemente en este programa no queremos crear morbo, ni queremos crear lo típico de ¡ay, qué susto!, ni miedo, sino hablarlo desde un ámbito espiritual, porque el mundo espiritual se mueve en dos sectores, ¿no? Nosotros sabemos que hay un mundo espiritual del cual se nos muestra muchísimo en series, en televisiones, en películas, que nos refleja un lado oscuro, ¿no?, de la espiritualidad. Y vemos que es un lado oscuro que está mucho más al alcance, ¿no?, de nuestras manos, que es mucho más fácil. Jairo mismo trabajaba en el FNAC y me decía que no te encontrabas en la sección de libros una Biblia, pero te encontrabas libros de brujería así, a patadas, que si de brujería para esto, que si rituales para lo otro, y ya los vendían como libros de chiste, por curiosidad la gente los compraba. O sea que vemos que ese mundo espiritual oscuro está muy accesible, es muy fácil tenerlo cerca, mientras que el mundo espiritual, el lado bueno, vamos a llamarlo así, ¿no?, el cual nosotros pertenecemos, es un mundo un poquito más desconocido. La gente se queda con lo malo, pero el mundo nuestro se queda como ahí retenido y no lo vamos a ver. Y entonces vamos a meternos un poquito en ese marco bíblico, ¿no, maestra? Y yo quería leer un texto y ya meternos en el tema, ¿no? Y es que la Biblia nos deja bien claro que en este mundo, como he dicho yo antes, existe lo bueno y lo malo. Amén. Y en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Amén. Bueno, según este texto sabemos que la lucha del cristiano es contra un mundo espiritual, y un mundo espiritual que está bastante activo. Yo no sé si tú, Naza, queriendo empezar un poquito con este tema, nos mostrarías un poquito si tú desde tu perspectiva de maestra, que tienes que tener muchísimo conocimiento tanto del ámbito espiritual, así que hacerle muchas preguntas, del ámbito espiritual, del bíblico y todo, sabes que en la Biblia nos menciona también este lado oscuro, ¿no?, de este mundo, y vemos que está muy frecuente en la tierra. Ahora, ¿por qué creemos que es más accesible ese lado oscuro, y por qué la gente no se acerca más? Si le interesa tanto el mundo espiritual, ¿por qué no se acercan a Dios, sino lo buscan en ese mundo? Yo creo que ha sido algo, precisamente como tú dices, ¿no? Algo de
de antaño, esto viene de los inicios. Yo creo que Sí. Dios quiso guardarnos tanto y tan bien Ujú. que puso a un lado la omisión de conocer nosotros el mal. Ajá. Y la curiosidad del hombre precisamente fue esa. Yo nunca Conocimiento del mal. lo había visto de esa manera. Ahora, hablando del mundo espiritual, es verdad que en este tiempo tenemos una panorámica del mundo espiritual mucho más abierta en el Sí. ámbito o negativo, no vamos a hablar oscuro, vamos a hablar negativo, Sí. que del positivo. Ajá. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la benevolencia de Dios Padre como espíritu, como compañía, que aunque no lo veamos es real, que aunque no lo podamos ver como una persona normal, Él existe. Cierto. Podemos percibir el ambiente de los espíritus. Se nos hace menos creíble que, por ejemplo, decir se me ha parecido esto o lo otro, o he podido ver, o he podido visionar esto o lo otro. ¿Es incierto que tú puedas ver o que tus ojos estén abiertos al mundo espiritual? No, no es incierto. De hecho, el mundo espiritual está a causa de nosotros. ¿Hay gente que a lo mejor tenga más sensibilidad a este mundo espiritual? Claro que sí. Según Sí. las puertas que se abran al espíritu. Exactamente. O sea, que hay gente que puede tener más fácil, puede notar estas cosas más fácil, mientras que hay personas que tienen un muro, una barrera. Sí. Pero esto se puede entrenar. O sea, si yo, por ejemplo, esto es una duda personal mía, si yo tengo una barrera en que yo no tengo la capacidad a lo mejor de ver lo que hay detrás, de ver, a lo mejor tener también ese discernimiento, ¿no? Que te muestra a lo mejor lo que le sucede a una persona, que también tiene mucho que ver con este mundo espiritual. ¿Cómo yo lo puedo entrenar? ¿Cómo lo puedo capacitar? Ya te digo, el mundo espiritual es más real aún que nosotros mismos, porque Sí. nosotros nos tenemos como personas, el humano cree que es el todopoderoso, el que todo es a causa de él, Sí. el máximo goleador, pero todo está creado por el hombre, a causa del hombre. Entonces, el mundo espiritual es un mundo tan real o más real aún que nosotros mismos. Démonos cuenta que nosotros en nuestra anatomía o en nuestro ser, nosotros constamos de tres partes o de tres áreas. Una que es la física, que es la Sí. que nosotros podemos ver, la materia. Otra que es el alma, que es nuestros sentimientos, nuestras emociones, podemos decir qué es lo que nos define en un momento dado. Y otra que es nuestro espíritu, es aquello que conecta con lo eterno, es aquello que nunca muere, es aquello Sí. que después de que nosotros cerramos nuestros ojos aquí en la tierra, sale de nosotros y nunca muere. Esa parte de nosotros es eterna. O sea, es una parte eterna, por tanto nosotros también entendemos que, como has dicho, el mundo espiritual es algo mucho más palpable, es más real que el mundo físico, ¿no? Que nosotros tenemos ahora mismo. Así es. Y si nosotros como cristianos hemos sido llamados, ya para poder dejar claro este asunto, hemos sido llamados a tener luchas contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad, que se nos revelen estas cosas contra nosotros, ¿por qué el cristiano está tan cómodo? ¿Por qué estas luchas no se ven? Porque el cristiano es aquí la cuestión. Como decíamos al principio, es más fácil interesarse en lo malo Sí. que en lo bueno. ¿Y qué nos pasa al cristiano? Que el cristiano se acomodó pensando que Cristo lo peleó todo por nosotros. Ajá. Y todo lo vencimos. Sí, en cierto somos más que vencedores, pero hay batallas que nosotros vamos a tener que pelear y enfrentarnos contra este mundo espiritual. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, con los cristianos? Vamos a hablar de nuestro sector. Nosotros, como me hacía antes una pregunta, ¿no? Que si esto se entrena, el que uno pueda tener la facilidad de ver más allá de lo natural. El mundo espiritual, digamos, lo que es como velos. Y uno se va adentrando en ese mundo. Conforme uno se va adentrando, se van corriendo velos. Y uno va pudiendo ver cada vez más claramente lo que hay. Si nosotros nos vamos al ámbito contrario, Sí. nosotros podemos ver gente que no es cristiana, que está dada al otro bando, vamos a hablar en código, que está dada al otro bando y ven aún más claramente que nosotros.
y se mueven con espíritu de adivinación, se mueven con espíritu, envían Cierto. cosas y se mueven aún más claramente. ¿Por qué? Porque se van adentrando en conocer lo que hay en el mundo espiritual. Sí, es verdad que nunca vamos a poder conocer el mundo espiritual en su plenitud, porque el mundo espiritual es un mundo totalmente desconocido y eterno, como digo. Yo también creo que el Señor nos protege también un poco, ¿no? De todo lo que hay ahí detrás. Y a mí me ha gustado que haya sacado a reflejar eso, ¿no? De que lo podemos entrenar también, y que también hay cierta sensibilidad que, bueno, que algunas personas cuentan con ella. Y aquí yo considero que tenemos a una persona que tiene cierta sensibilidad porque ha tenido ya más de una experiencia en el ámbito en el que en el que ha podido ver ciertas cosas que, trayéndola al programa, yo creo que nos van a ser súper útiles y nos van a servir muchísimo para que podamos ponernos un poquito en situación y ver qué patrones se cumplen en esta circunstancia. Nehemías, yo te quería preguntar, bueno, ya la gente sabe quién eres porque has dicho que eres Nehemías, pero yo quiero que nos cuentes un poquito de tu trabajo, lo que puedas, porque a lo mejor no puedes decir trabajo en tal sitio, pero sí qué es lo que haces. Bueno, pues mi trabajo consiste en el tema de la seguridad, ¿sí? Y bueno, donde desempeño mi trabajo, pues es verdad que es un sitio que para estos temas es bastante sensible, como es el tema de hospital. Sí, cierto. Y bueno, pues a lo largo de mi tiempo en donde estoy actualmente trabajando, pues es verdad que he experimentado y he visto ciertos comportamientos que no son normales, y bueno, y cotejando más o menos con compañeros y con personal del trabajo, pues muchas veces hemos coincidido en cosas que a lo mejor pensábamos que era nuestra imaginación, pero no era. Es verdad que hay ciertos sitios que sabemos que tienen mayor sí. como actividad, vamos a decirlo así, ¿no? Como pueden ser a lo mejor cementerios, como pueden ser a lo mejor psiquiátricos, o pueden ser hospitales, o pueden ser sitios donde también la gente, pues abandonados, donde la gente se reúne justamente a hacer ciertos tipos de rituales, movimientos o cosas que pueden pues provocar que haya cierto comportamiento en esos lugares. No te interrumpo más y quiero que nos cuentes algo que te haya sucedido en tu lugar de trabajo. Bueno, pues una de tantas, por ejemplo, me viene a la mente ahora mismo. Recuerdo una noche de tantas que estoy trabajando en este tema de hospitales. Recuerdo más o menos que eran sobre las 3 y poco de la madrugada, ¿no? De la noche, y claro, tenía que dar como una vuelta, ¿no? Una ronda, digámoslo así. Y subí a... Un momentillo, nos dice por aquí Jairo que te acerques. ¿Aquí? O gírate solo esto. Con que te gira eso, ¿Aquí, no? Sí, ya está, gíratelo. Vale. Bueno, pues realizando lo que es mi trabajo, pues subí a una planta. Sí que es verdad que hay una planta en especial en un cierto hospital que es un poco crítica, porque bueno, ahí sucedieron hace sus años ya unos acontecimientos que la gente, y bueno, en internet está documentado también, que pasaron cosas extrañas, ¿no? O sea, que hay noticias que lo avalan. Ahí está documentado totalmente. Y bueno, pues esa planta actualmente no está en actividad, no hay nadie, está cerrada, ¿no? Y bueno, pues la planta de abajo, sí. bueno, como tenía costumbre sobre las 3 y pico sacarme un café para espabilarme, porque claro, te da mucho sueño donde estoy trabajando una noche tras otra, al final pues el cuerpo se agota, ¿no? Y recuerdo sacando de una máquina un café, siento como que una presencia mala, un ambiente malo. O sea, que tú ya lo notabas. Lo estaba notando, pero como si estuviera encima mía, ya te digo. Yo estaba mirando el café como caía de la máquina, esperando, y sentí una presencia justamente aquí, encima de mi cabeza. Y incluso notaba como
el respirar de alguien, como una y tú presencia ya habías, de alguien. una preguntilla solo, ¿ya habías ido anteriormente a sacarte café en ese, Sí, en ese sitio? habido otras noches anteriores que había estado. Pero eso tú no lo habías notado hasta ese momento, ¿no? Sí, es verdad que comentábamos entre los que estábamos allí trabajando lo que había pasado en esos años por aquel sitio, y bueno, algunos compañeros pues habían visto cosas, habían sentido, habían escuchado. Pero que bueno, hasta que no lo experimentas en carne propia, pues no lo vives, ¿no? Claro. Y ya te digo, eran sobre las 3:00 de la mañana y estoy esperando yo mi café para poder tomármelo, y sentí una presencia justamente encima de mi cabeza que me quedé paralizado, totalmente de pie y mano. Yo quería hacer así para arriba, y que no me dejaba mi cuerpo. Madre, el café ya derramándose y todo. El café ya, yo estaba deseando ya que terminara la máquina para coger la escalera pitando. Pero, y seguidamente, claro, eran las 3:00 de la mañana. A esa hora no trabaja nadie, Claro. en un hospital, ¿vale? La gente que está allí ingresada, pues hasta el día siguiente ya no se hace más nada, ¿no? Ni hay citas, ni hay... Bueno, y más en esa planta que evidentemente... pues, Estaba no... cerrado totalmente hace muchos años, ¿no? Sí. Y escuché como alguien arrastrando mesas, mucho ruido, como si estuvieran retirando muebles, arrastrando sillas, y pues claro, más me asusté, más me paralicé. Y la verdad que bajé hasta que no terminé mi trabajo, me quedé bastante impactado con esa experiencia que había pasado. O sea, tú sentiste, tú ya desde un primer momento sentiste que había una carga en el ambiente. Uf, una enorme, carga. enorme. Y a mí me resulta curioso la hora, porque sabemos que hay ciertas horas, Nazaret, ¿verdad?, que tienen otro tipo de movimiento, exactamente. Sabemos que la Biblia nos menciona a lo mejor la medianoche y que sabemos que pueden suceder ciertos cambios en ese horario, pero ¿qué me puedes decir tú de las 3 de la madrugada, Nazaret? Hombre, son horarios en los que el enemigo, en los que la gente contraria suelen levantar altares. A esto es lo que yo me quería referir, que quería tocar un poco de esto, ¿no? Porque cuando nosotros experimentamos movimientos espirituales de este tipo, ¿no? Como por ejemplo este que nos está contando Nehemías, que podemos percibir a lo mejor en los cementerios, en cualquier zona oscura, por decírselo así. Sí, zona propensa a no sé cómo llamarlo. Y a movimientos espirituales. Sí, sí. Es porque previamente esas zonas las han marcado. Vale. Las han marcado. ¿Cómo se marcan las zonas en el mundo espiritual? Es lo mismo que en el mundo cristiano. O sea, que hay zonas que están marcadas. Sí, claro, nosotros invocamos. En cada etapa de nuestra vida nosotros estamos haciendo invocación. Aún ignorantemente. Hay a veces que nosotros estamos invocando al mundo espiritual y no lo sabemos que lo estamos invocando. Lo mismo que cuando nos pasa, no nos ha pasado alguna vez que hemos estado en algún aprieto y hemos invocado a Dios, hemos llamado a Dios, Dios mío, ayúdame, sálvame, y de alguna manera milagrosa ha pasado algo y nos ha sacado del apuro. O sea, hay algo que nosotros queremos que tengamos en cuenta, que es el propósito de este podcast, ¿no?, por decirlo así, sí. Y es que hay un mundo que es real. Claro. Es el mundo de los espíritus. Por supuesto. El cual está presente en nuestro mundo real. Y que nuestro mundo real está, ¿cómo lo diríamos?, condicionado al movimiento del espiritual. Evidentemente pueden interferir, porque si no, no vas a escuchar mesa, no vas a escuchar silla. Es que ellos se actúan. Eso es hacerse visible porque ellos quieren hacerse visible. O sea, llamar tu atención por algo. Por algo. Pero ellos interactúan siempre con nosotros. O sea, nuestro mundo está a consecuencia de los movimientos espirituales. ¿Qué pasa con nosotros, con los cristianos? Nosotros marcamos los lugares y los contrarios también los marcan. Hay sucesos, como por ejemplo en la zona donde está trabajando Nehemías, que se quedan marcados por cosas, por acontecimientos, como bien nos estaba diciendo él, por malas experiencias, por cosas traumáticas, donde hay una potencia ya superior que se queda poseyendo la zona, se queda perenne, se adueña, se apropia de la zona.
O sea, habita ahí como Sí, si fuera habita, su pero ¿por casa. qué? Porque se levantan altares, se levantan adoraciones, se levantan cosas que a lo mejor no sabemos cómo han pasado las cosas, pero sí podemos decir que a lo mejor han sido un sacrificio para... Lo mismo que nosotros, también levantamos altares de adoración a Dios y donde nosotros estamos, la presencia de Dios habita. Y a veces hasta podemos levantar altares contrarios inconscientemente. Claro. A día de hoy muchas veces se hace por inconsciencia, pero antes de tocar ese tema, porque lo quiero tratar, porque yo creo que tanto yo como Nehemías, como tú, en nuestra juventud hemos visto cosas que se hacían por moda y que sabemos que no tienen por qué hacerse o porque no las veíamos como a lo mejor las podemos ver ahora. Pero, Nehemías, si tú pudieras seguir contándonos un poquillo más, aparte de tu segunda experiencia, para poder entrar ya en este asunto. Bueno, en otras ocasiones es verdad que la curiosidad muchas veces mata al gato, ¿no? Sí. Y entre los compañeros y tal, vamos a esta zona, que era más, antiguamente era más escalofriante, ¿no? Por así decirlo. O sea, a cosica hecha. A lo mejor un anatómico, una morgue, claro. Investigar. Hablamos de esto como si fuera una cosa que veamos todos los días, pero quien está en esto, pues al final te acabas acostumbrando a visitar estos sitios. ¿Tú podrías decir a lo mejor que un médico, alguien que trabaja en esa zona, desarrolla a lo mejor cierta psicopatía, no, sí, sino a lo mejor claro, frialdad? Claro, un montón. Sí. Yo, es verdad que a lo primero me impactaba mucho estar trabajando en este sitio, ¿no? En estos sitios, que no es lo normal. ¿Has creado, podrías decir que has creado algo, una coraza o algo para poder...? Totalmente. Al final la tienes que crear, porque si no es que no puedes frecuentar estos sitios. Yo creo que no podría. Duro, sí. Porque es que si no es que no... Si de eso depende tu pan, es que no comes. Entonces podríamos decir, Nehemías, que el movimiento espiritual es diario. Claro, y más en estos sitios está muy latente. Si son sitios que fallece gente a diario, claro. pues... A lo mejor entrar en un ascensor y encontrarte un personal de trabajo con un cadáver y tú estás, pues, como el que escucha, ya ves. Y claro. Estás con un cuerpo, no sabes quién es. Claro, pero tienes que... Y lo normalizas, acabas normalizándolo. Entonces eso a tu vida personal sí que es verdad que hay muchos ámbitos que te vuelves frío también. Vamos a ver a una persona sufrir, a una persona con una enfermedad grave. Lo normaliza. Lo normaliza. Claro, porque de verlo entiendes que eso, sí, que eso pasa. Hay cosas que el cuerpo humano no admite, y es por ejemplo a lo mejor una enfermedad cuando veas a una criatura pequeña. A un niño, evidentemente. Ahí sí es verdad que es cuando tu parte sentimental se activa. Claro. Pero a lo mejor un joven, una persona ya con una edad, ha fallecido o saca... Al final tienes que protegerte. Sí, yo creo que es un sistema de protección. Lo normaliza porque si no es que no vive. Exactamente. Entonces tú, evidentemente, como estabas comentando, que decías, bueno, ya que estoy aquí, que tengo esta facilidad de que estoy en este sector de trabajo, ¿no? Pues digo, venga, voy a investigar un poquillo. Y os metisteis en donde... Bueno, nos metimos en una zona que actualmente no está funcionando, pero sí, los que sabemos de aquella historia, pues... Es como que lo curioseamos un poco y tenemos ese morbo por investigar y por a ver qué se nos aparece, ¿no? Sí. Recuerdo que estuvimos en unos sótanos en cierto hospital también y bueno, había un pasillo que actualmente no está funcionando, pero le apodaban el pasillo de la muerte, ¿no? Lo cerraron después de... Claro, ya hace muchos años que no está funcionando, pero ese pasillo era, bueno, antiguamente donde atravesaban, ¿no? La gente que fallecía hacia la funeraria o sea, sí. En fin, lo que lo tuvieran que hacer, ¿no? Y sí es verdad que la primera vez que yo vi este pasillo, tengo fotografías por ahí, hay mucha gente que las tiene, que me impactó mucho, porque era una especie de zigzag y me impresionó mucho lo que es la obra que había en ese momento, ¿no? En aquellos años, cómo se hacían las cosas. Parece que hacían las cosas para que te dieran miedo, la cosa hecha. O sea, que estaba antiguo, ¿no? Sí, estaba muy frío, muy antiguo,
muy deteriorado. Y a mí me impactó aquella imagen y ya te digo, le eché una foto porque lo sentí así de echarle una foto, ¿no? Bueno, eché una foto, lo guardé en la galería y estuvimos atravesando unos cuantos compañeros aquel pasillo y bueno, vimos una antigua morgue que había por allí y tal, en fin. Volvimos otra vez a nuestra zona y mirando la foto que yo había hecho anteriormente, es verdad que muchas veces a lo mejor, como en las películas, cuando amplían las fotos, ves algo, ¿no? Sí. Detalle. Algún espectro, claro. Algo que no viste en ese momento. Que no ves en ese momento, a lo mejor por los nervios que llevas no te das cuenta, ¿no? Y sí es verdad que ampliando la foto, cada vez que ampliaba más me asustaba, porque cada vez veía más cosas. Vale. Y lo comprobaba con compañeros, digo, ¿tú qué ves aquí? ¿Pero qué veías? Veía reflejos en el suelo. Cosas que no estaban cuando tú pasabas. Que va, reflejos de gente, de seres malos. ¿Qué veías? ¿Rostros? Tipo de demonios, tipo de rostros, tipo de carabelas, tipo de niños pequeños. Ajá. Y cosas que a lo mejor tú pasas y no te das cuenta, porque pasan desapercibidos a la vista. Claro, y hasta que tú no... Pero es que eso... Yo pienso que tienes que tener una forma de... Yo creo que considero que tú tienes una sensibilidad distinta, porque yo muchas veces soy una persona de negarlo, ¿no? Y digo, no puede ser, porque cuando ya tu cerebro de esto de que dice... Que sabes que es cierto, pero como que ya, no... Yo soy así, yo sé que es cierto, pero no lo quiero reconocer. Yo recuerdo una vez hablando allí, sentados tranquilos, una persona, estábamos dialogando, no recuerdo qué tema, y hubo una voz, una tercera voz que nos mandó a callar. Estamos, esa persona y yo solamente. Pero como así, o calla. Nos mandó a callar, nos dijo, shh, pero totalmente, y no había nadie. Estábamos encerrados, como en una cápsula, por así decirlo. ¿Y tú qué haces en esa situación? Claro, como ya nosotros... yo no lo entiendo, yo me levanto y me voy. A ver, nosotros sabemos lo que es. Claro. Porque no nos ha pasado una vez, nos ha pasado 50 veces. Entonces, como que lo normalicemos. Sí. No le dimos importancia, porque es verdad que cuando le das importancia a estas cosas, el temor se hace más grande. Claro. Y de miedo entra en pánico. Total. Y el pánico es que ya que no te controlas ni tú. ¿Tú llegas a sentir tu corazón encogido? Sí. De decir... Sí. Aquella noche lo del café. Sí, bastante. Vamos, lo recuerdo y me da más la presencia, me da más recuerdo todavía. Yo creo que esa sensación de tener ese miedo, ese corazón encogido, lo hemos sentido todos y yo, a mí me cuentan esas cosas y a mí se me yo me pongo en la situación. Nosotros los cristianos deberíamos estar acostumbrados a este tipo de presencia. Ahí está, a tener esa sensibilidad, a poder enfrentarlo. Esa es nuestra lucha. Ajá. Deberíamos de estar, y es más, deberíamos hasta de identificar. Sin embargo, estamos, como dice Nehemías, en una burbuja. Es que cualquier contacto con un mundo espiritual, como por ejemplo él está expuesto diariamente a un contacto espiritual, nos asombra y nos asusta. No, totalmente. A mí, yo estoy en esa situación, a mí algo me manda a callar, yo digo, yo abandono, me voy y dejo el trabajo. Pero hay que tener... El mundo espiritual no solamente está latente diariamente, imagínate. Yo estoy viendo aquí mucha audiencia, ¿no? Que se está conectando, mucha gente. Sí. Y me gustaría que participaran. Nosotros muchas veces durmiendo, ¿no hemos tenido experiencias de este tipo? Sueños, que a lo mejor hemos tenido sueños, que nos hemos quedado paralizados, que no hemos podido, hemos querido pedir auxilio y no hemos podido, nos hemos liado a guerrear en la habitación, nos queríamos despertar y no podíamos. Yo creo que muchas veces nosotros no somos conscientes del nivel del mundo espiritual, del nivel de guerra que hay detrás. Claro. Y mira, voy a leer un texto que está en Primera de Pedro 5:8 y dice: sed sensatos y estad atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Y claro, yo creo que muchas veces pasamos por alto esto, que con el enemigo no se juega, ¿no? No se juega con él, a veces pasamos por alto muchas cosas. Y yo me estoy acordando, yo no sé en vuestra época, en vuestro momento, y bueno, que tampoco nos llevamos tantos años, pero yo, al menos yo, en el instituto recuerdo que muchas veces inconscientemente los niños hacíamos juegos para invocar, para poder atraer o poder hacer manifestaciones que sabíamos que eran correctas. Yo, a lo mejor en películas sí he visto que hacían el juego de la Ouija. Yo eso jamás lo he hecho, gracias a Dios, ni pienso hacerlo. Ni me envuelvo con ningún juego de estos, pero ¿cuántos? No sé, vosotros habéis escuchado lo del Charlie Charlie, ¿no? Pues, si no me equivoco, el Charlie Charlie eran unos bolis que tú ponías, no voy a explicar cómo se hace, vaya que la gente quiera hacerlo, pero bueno, tú los ponías de cierta manera en el boli, escribiendo sí o no de cierta forma también, tú les podías hacer preguntas, pero espérate, que los bolis se movían, estaban quietos y los bolis se movían. Otro juego que había era que hablabas con el espejo, tienes que decir un nombre 3 veces, ¿no? Y se te manifestaba una entidad. Yo no sé qué entidad es, pues no me niego a hacerlo. Una entidad financiera. Y que esa entidad te acompañaba y estaba contigo, a la cual le podías hacer preguntas y te respondía. O sea, eso es el punto. Con lo que tú me has dicho de que se levantaban altares, o sea, hasta en un instituto, que los niños están haciendo esos juegos, porque es que yo los vi en la clase, hacer lo del juego este del Charlie Charlie, haciendo las preguntas al boli. A ver, me va a pasar esto, me voy a morir. Escuchar las preguntas. Y de sí o no, pero hacían las preguntas y el boli se movía y todo. Yo no sé vosotros, no sé tú, Nehemías, si recuerdas algún juego de este estilo que se hacía en clase o solo he sido yo que estaba en un colegio de chalaos mentales. Sí, es verdad que yo recuerdo de pequeño, había una página en internet, hace ya muchos años, no sé si seguirá, que era como consultar un tipo de brujo, un tipo de curandero y te contestaba en el momento. O sea, tú le hacías preguntas y te contestaba. La gente que habíamos en ese tiempo, la curiosidad, pues nada más te metías en Google y tal y ingresaba una palabra de Pedro responde, por ejemplo, y tú hablabas y te decía a lo mejor que luego era mentira, lógicamente, el día que ibas a morir, con quién te ibas a casar. O sea, era inteligencia artificial del momento. Pero qué fuerte. Siempre había como ese morbo de saber que si es verdad lo que va a decir. No, totalmente. Porque cae, indirectamente cae. Sí. Porque en la moda, en la novedad, en la risa. Ahí está. Cae. Ese es el punto que yo quería tratar. La moda, la novedad, la risa. Y yo creo que, habiendo leído el texto este, en el que nos dice que el diablo está como león rugiente, o sea, está pendiente, está al acecho. A veces nosotros caemos por descuido. Por descuido Más que por descuido, yo creo que es por curiosidad. Porque, bueno, y la curiosidad mató al gato. Como has dicho tú, al empezar, la curiosidad es descuido. Yo no sé, los que estáis ahí detrás, Jairo, tú también, puedes decirnos algo que tú recuerdes de que esté relacionado con esto, porque yo creo que... Yo me acuerdo de esos dos, pero había tantas cosas en Nazaret. Claro. Había tantas cosas que ahora que tú has dicho, lo de levantar altares, marcamos lugares, yo creo que con esa tontería a lo mejor, que nosotros llamamos tontería a día de hoy, estamos marcando lugar y marcando nuestra propia vida, inconscientemente, ¿no? Porque a lo mejor... Tú date cuenta que con un juego, con un simple sí o un no, nos estamos adentrando en una área del mundo espiritual que no conocemos. Mira, y hasta los propios brujos, curanderos, vamos a llamarlo de esa manera. No quiero llamarlo solo brujos porque hay tantas cosas. Hay brujos, curanderos y más cosas que yo no sé ahora mismo. Pero muchas veces cuando quieren hacer algún ritual de curación o algo, mencionan arcángeles, ángeles. O sea, vemos que el diablo se viste como ángel de luz. Exactamente, se viste como ángel de luz. Y muchas veces puede ser una pregunta que yo hago, que podamos ver a lo mejor una bendición o algo bueno, que podamos verlo, pero que no sea bueno. O sea, que venga disfrazado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces... Nosotros tenemos Biblia para eso. Sí, ¿y cómo identificaría yo entonces lo que es una bendición y lo que no? Lo que realmente puede ser el enemigo disfrazado en mi vida o lo que realmente es... Como bien estamos diciendo, el diablo se viste como ángel de luz. Nunca
lo que hay arriba en el cielo se va a hacer visible a nosotros por medio de brujería, ni de hechicería, ni de consultar a los curanderos, ni nada de eso. Eso es imposible. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia, ¿no?, un ejemplo que fue en el libro de Samuel, ¿no?, con el rey Saúl cuando fue a consultar a la divina. Justo ese era el punto que quería llegar. Samuel dice en la Biblia que Dios no le contestaba ni por el Urim ni por el Tumim. O sea, si Dios a ti no te da una respuesta por el canal viable, no vayas a buscar por otro. lo legal, claro, no te vayas a lo ilegal, porque menos te va a contestar. Claro, la respuesta no va a ser de Dios. Y esto fue lo que hizo Saúl. Saúl se fue a lo ilegal, dice la Biblia que buscó a la curandera, a una divina, y le hizo que le subiera a Samuel. O sea, él quería hablar con el profeta Samuel. ¿Subió Samuel? Hombre, Samuel no era, evidentemente. Evidentemente. Exactamente. O sea, que vemos que hay una clara forma de ver cómo el enemigo se disfraza y te engaña, porque para eso ha venido. Para matar, para destruir, para hurtar, para engañar, para robar y para hacer, evidentemente, todo lo que pueda perjudicar tu vida. Ahora bien, si a mí, yo voy a un sitio de esto, ¿no?, de que me revelen el futuro, me echen las cartas o yo qué sé, y a mí me prometen un futuro bellísimo, prometedor, ¿vale?, maravilloso, algo que yo estaba anhelando, y yo me quiero agarrar a eso, ¿vale?, me quiero aferrar a esas palabras que a mí me han dicho, a lo que a mí me han prometido, ¿vale? Pero yo me convierto a Dios. Porque yo una vez tuve una conversación similar con una amiga en la que me está diciendo, pero es que a mí me han dicho todas estas cosas, tu Dios me promete lo mismo, ¿no? Para esa gente a lo mejor que pueda estar escuchándonos o lo que sea, que se fía de esos canales de los cuales nosotros estamos aquí demonizándolos, ¿no? Profundo. Sí, de la gente que se fía de esos canales de los cuales nosotros estamos demonizando, porque a día de hoy es que es súper común, es súper frecuente. Si es que vemos adivinos por el TikTok, lo vemos por el TikTok. Yo a lo mejor estoy en directo, hago así y me salen 2 o 3 echando cartas. Y ya te contactan hasta ellos. Sí, o con el péndulo no sé si lo has visto, un péndulo que te dice sí o no, el cual tú haces preguntas, mandas un regalito, haces una pregunta y hay un péndulo que te dice sí, no. Se han actualizado. No, unas cosas. Más actualizados que nosotros los cristianos. No, unas cosas increíbles, pero es que va a meterte en ese directo y hay 300 personas conectadas, esperando a hacer su preguntilla. Entonces estamos viendo, por ejemplo, cómo hay curiosidad por el mundo espiritual, pero no la que debería haber. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios pone a Adán y a Eva en un huerto, solo les prohíbe una cosa: del árbol de qué, del conocimiento. Exactamente. No podéis tomar. Correcto. Pero, ¿por qué? Porque ya conocéis el bien. Si el bien os está rodeando. Claro. Pero no vais a conocer el mal. ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente. Sin embargo, esa fue la curiosidad del hombre. No conocer el mal, sino llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, lo que el hombre persigue constantemente es parecerse a Dios, pero no por imitarlo, sino por ponerse en el lugar de él. Claro, por endiosarse el hombre. Exactamente. Entonces, el enemigo que te ofrece esto, siempre nos está ofreciendo esto el diablo. El enemigo siempre te está ofreciendo todo. Por ejemplo, esa pregunta que te hizo tu amiga, ¿tu Dios me ofrece esto? Bueno, tenemos que ser conscientes a que el enemigo te va a ofrecer todo lo que tú quieras oír. Exactamente. Es el mejor camarero de mesa que nosotros podamos tener. ¿Qué queremos? ¿Dinero? Él te va a ofrecer dinero. Sí. ¿Qué queremos? Amor. Él te va a ofrecer amor. ¿Qué queremos? Amistades, fama, lujo. Él te lo puede ofrecer. Es como que ofrece, exactamente, como que ofrece una parte divertida y fácil. Él nunca te va a dar nada sin pedirte nada a cambio. Exacto. ¿Y qué es lo que pide a cambio? Precisamente lo que el hombre no valora, que es su alma. Su vida. Es su vida. Sí, vemos un ejemplo con Jacob. ¿Por qué? Porque nos creemos que nosotros podemos jugar con el mundo espiritual. Esto es mentira, después
pido perdón, le enciendo 7 velas, yo no sé quién, y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en un mundo que no conocemos, que el mundo espiritual es totalmente desconocido. El mundo espiritual es el que juega con nosotros. Exactamente. Es más, mira, hay un testimonio de un hombre que era satánico, ¿vale? Y es gracioso en una parte, pero lo podéis buscar, porque él se convirtió. ¿Pero de qué manera se convirtió? Él se sentía ya preso en su comportamiento, en lo que estaba practicando. Él se sentía que ya estaba en un mundo de oscuridad del cual él necesitaba salir, pero estaba tan metido que decía, esto es lo real y esto es lo que... Porque evidentemente es real, esto es lo que yo vivo. Pero un día a él se le apareció la Virgen María. Se le mostró y él la vio. Y dice que en ese momento, él dice, yo dejo el satanismo y me convierto al cristianismo. Pero claro, como hemos dicho antes, el diablo se disfraza de ser de luz y tú has dicho, nos creemos que podemos jugar nosotros con el mundo espiritual, pero el mundo espiritual es el que juega con nosotros. Marionetas del mundo espiritual. Literalmente, el mundo espiritual hizo lo que quiso con este hombre. Lo sacó, venga, pues voy a seguir teniéndote engañado, pero en vez de dirigirte por la derecha, te voy a guiar por la izquierda porque me apetece hacerlo. O porque tengo unos planes contigo, porque también puede usarte, como has dicho tú, marioneta del mundo espiritual. Y nos pensamos que a lo mejor el mundo espiritual es algo que solo saben unos pocos, ¿no? Pero está a nuestra disposición el saber del mundo espiritual. O sea, yo puedo, si una persona que está escuchando dice, yo quiero saber más de ese mundo espiritual porque soy un ignorante, ¿puede hacerlo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el mundo espiritual hay muchísimos caminos. Y el único camino que te lleva al Padre es Cristo. Exactamente. Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el único camino garantizado a la vida eterna y que nosotros podamos disfrutar de la vida que Dios planeó para nosotros es Jesús. Si nosotros no conocemos al Cristo, es imposible que nosotros podamos conocer el mundo espiritual. Total. Ese trayecto lo tenemos que conocer de la mano de Jesús, que es el camino a seguir. La vida, claro. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Dentro del camino, el diablo va a intentar que nosotros nos apartemos de todos modos. Tú decías algo al principio y era que hay diferentes velos, ¿no? Claro. Y yo creo que esos velos, hasta que tú no conoces a Cristo, ninguno de esos velos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, se te van a revelar. Y a lo mejor pensamos que queremos quitar esos velos antes de conocer realmente quién es. No podemos nosotros conocer a Cristo si no lo caminamos, si no lo andamos, si no lo escudriñamos, si no pasamos tiempo con Él, si no sabemos qué respuestas da. Claro, una relación. ¿Cuál es su salida? Hacia dónde me va a llevar? ¿Hacia dónde me guía? Y la única forma de conocer a Cristo es escudriñando su palabra. A día de hoy yo pienso que con motivos, o sea, yo creo que la gente realmente no es que sea mala y por eso busque esas facilidades, ¿no? De decir, es que yo creo que es más fácil hacerlo de esta manera, que en vez de buscar a Cristo y tener una relación con Él, y en busca de Él, y congregarme, relacionarme, entonces buscamos la vía fácil, con una buena intención, con mejorar mi vida, lo que sea. Si el diablo nos puede ofrecer cualquier cosa, vemos el ejemplo de Saúl. Como ángel de luz. Claro. Imagínate si el diablo puede a nosotros jugar con nosotros y puede desviarnos de la verdad, que muchas veces, y de esto hemos pecado los mismos cristianos, hemos tenido preguntas a Dios, ay Dios mío, ¿con quién me voy a casar? Y si es fulano, dime que sí. Y si es el otro fulano, dime que no. Y en el nombre de Jesús, amén, y hemos abierto una Biblia. Y nos ha dicho el Señor... Judas se suicidó. Judas se mató, murieron, yo no sé. ¡Ay, que no es! Pero y hemos abierto y hemos usado la Biblia como un tarot. Sí. Hemos usado la Biblia como... amuleto. Vamos a echarme suerte. Sí. Vamos a ver qué me dice el Señor, ¿no? ¿Tú crees que haya festividad? A lo mejor yo he visto vídeos de gente que está haciendo los cimientos de su casa y en los cimientos de la casa entierra una Biblia. ¿Sabes? Coge y entierra una Biblia como esto va a ser el amuleto, yo no sé cómo lo harán, pero va a ser la protección de mi casa. O sea, eso no tiene festividad ninguna. Bueno, pues ya para quien tenga dudas, no tiene festividad ninguna el hecho de tener una Biblia abierta o tener una Biblia si la quieres poner en el encerrada comedor, si la quieres o escrita, que a lo mejor hay gente que la ha escrito en
en los pilares de la casa, dice, pues, antes de echar el yeso, que no lo vas ni a ver, pero dicen, voy a escribir versículos. Yo creo que hay gente que utiliza incluso la Biblia como algo como si fuera un talismán. Exactamente, un amuleto. Yo recuerdo de visitar casas, ¿no? Y encontrarnos la Biblia encima de la mesa, abierta, y cada día que pasa una página como echarle moneda. Como el que tacha el almanaque un día. Es que no tiene efectividad ninguna. Y yo creo que ya de hacer un bien, o sea, lo que es la imagen, la Biblia, ¿no? Una sí, casa, la palabra de Dios, una imagen bonita, ¿no? Sí. Pero yo creo que ya se pasa de lo bueno a lo malo en un solo paso, porque tú estás utilizando eso como si fuera una protección. Hay casas que a lo mejor tienen una rama de laurel detrás de la puerta, sí, una herradura de caballo para que traiga la buena suerte, y indirectamente tú has pasado al otro lado. O sea, estás usando la Biblia más como un amuleto. Vamos, pienso que Dios no apoya como eso. un amuleto. No, evidentemente no. Igual que hay gente no estaríamos colgados de Romero y de historia. Como hay gente mismo que yo qué sé, que tú ves la vida que llevan, que no tienen relación ninguna con Dios, no saben ni lo que ahora, pero te dicen, pues así Dios conmigo, ¿quién contra mí? Claro. Yo lo he escuchado de veces. El tiempo de Dios el perfecto. tiempo de Dios perfecto. Esa es la frase estrella y yo digo, pero vamos a ver, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios perfecto. Claro, y yo digo, pero esta persona yo no la he visto en mi vida, ni siquiera hablar de Dios, no la he visto ni orar, ni la he escuchado, no creo ni que sepa lo que es. Yo creo que y en Latinoamérica tiene que haber ladrones que oran antes de salir de su casa. Y después llevan una vida criminal, pero ellos dicen, pero le piden la bendición a su madre y dicen, mamá, bendíceme antes de salir. Le presentan el robo a Dios. Claro, para que tú para gracias. Que no le pillen, claro, gracias Señor, y más bendecido porque he robado, he atracado, madre mía, lo más grande. El día ha sido bueno. Claro, están usando lo que es el Dios como si fuera un amuleto, una protección, una cosa así, que es... Y ese es el Dios que quiere la gente del es muy triste. Un Dios que me da lo que yo quiero, lo que yo necesito, en el momento que yo quiero y que yo necesito. Y así es el Dios de este mundo. El que buscamos, Ese claro. es el Dios que se está buscando en este tiempo. Exactamente. El Dios de este mundo, o sea, a Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros queremos lo de Dios, solo hay un camino al Padre, que es Cristo. Solo hay el único. Y es el único que nos va a llevar a sendas de justicia. Uh-huh. Y es el único que nos va a llevar a la verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros queremos transmitir desde un primer momento, que el único camino es Cristo, pero vemos que hay un mundo del cual quiere mostrarte que ese es el camino erróneo, que es el camino aburrido, que es el camino incorrecto. Ay, pero mira, me acuerdo de algo que compartiste tú, que me salió en el TikTok. Me acuerdo ahora mismo cuando he dicho eso, y es que compartía yo prefiero ser esa persona aburrida, uh-huh, que sigue a Dios, que ser una persona que busca la diversión de este mundo y vivo completamente perdido, porque nos pensamos que yo creo que la gente se piensa que el infierno es una fiesta continua de no sé, una fiesta con alcohol, algo que nombramos para meter miedo. Claro, y que va a ser, yo qué sé, mini demonios con tridentes y capas rojas, pero realmente así no es. Hay gente que dice incluso que es divertido, yo qué sé. Que el día que se muera que quieren ir al infierno, porque allí están los mejores artistas y nos hacemos allí unas chuletas, Claro, y que está lleno de placeres. Claro. Que el infierno va a ser un sitio de placer, claro, de placer. Pero realmente estamos completamente engañados. Yo creo que nos creemos todas las películas y no es así. Mira, voy a leer un versículo ya para poder ir cerrando con el tema de hoy. Y es Deuteronomio 18, del día al 12, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominable para el Señor. Cualquiera que hace estas cosas y por estas cosas, abominable es al Señor tu Dios. Expulsa estas naciones de tu presencia. O sea, nos damos cuenta que el Señor, o sea, como tú has dicho antes, sabemos que solo hay un camino, que es Cristo. Si tú estás buscando la respuesta en Dios y ves que Dios no te la da y te vas por otro camino, estás siendo abominable para Dios, te estás convirtiendo en algo que el Señor rechaza.
O sea, no es que simplemente, como vemos en el comportamiento de Saúl, que él tenía una buena intención, él quería una respuesta. Y él la buscó, el Señor no se la dio, digo, bueno, pues voy a una divina, a ver qué respuesta me puede dar ella. Ya te estás convirtiendo tú en el abominable. El tiempo de Dios es perfecto, como ha dicho antes Nehemías, y el Señor sabe cuándo darnos la respuesta. Ahora nosotros queremos sentarnos, orar 10 segundos y decirle, Padre, respóndeme a esto, como has dicho tú. Abrimos la Biblia y decimos, sí, no, Judas se suicidó, ve tú y haz lo mismo. Y decimos, ostras, ¿qué me está diciendo el Señor que haga en este momento? Nos queremos agarrar a nuestras propias creencias y no queremos sujetarnos a las creencias de Dios. Y por eso no estamos sabemos que no estamos siguiendo el único camino a la verdad, que es Cristo. Exactamente. Yo con esto quería dejaros claro lo que el Señor aborrece, lo que realmente estamos buscando, lo que queremos mostraros, que hay un mundo espiritual, que si somos sensibles podemos ver mucho más allá, que tenemos que entrenar esa sensibilidad a través de una relación, de un trato con Dios, y el Señor está dispuesto a mostrarnos mucho más, lo pone en su palabra, que Él tiene secretos, dispuestos a revelarnos y a mostrarnos. Lo que pasa es que nosotros queremos irnos por el camino fácil. ¿No es así, Nazaret? No sé si tú quieres... Antes de terminar, yo me gustaría pegar una pincelada, ¿no? Claro. Y es que empezamos el tema hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes de maldad, ¿no? Que habitan precisamente en las regiones celestes, dice la Escritura, pero Dios nos ha dado y nos ha dotado a nosotros, su Hijo, de un poder sobre ellos. O sea, nos ha puesto por encima de ellos. Y yo pensando, ¿no? Viendo, por ejemplo, las experiencias que ha tenido Nehemías en sus zonas de trabajo. Nehemías, ¿qué piensa un creyente cuando uno tiene conocimiento, ¿no? de lo que somos en Dios y puede experimentar esta clase de situaciones? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Bueno, lo primero que se te pasa por la cabeza es que el mundo espiritual existe, que hay lucha y hay constantemente un contacto, aunque no lo pensemos, un contacto indirectamente con el mundo espiritual, y que Dios existe, lo mismo que existe lo malo, existe lo bueno. Pero ¿cómo te sientes tú en ese momento? ¿Te sientes capaz de enfrentarte a esa cosa que estás sintiendo? Sí, es verdad que como no estés muy, digámoslo así, muy católico, ¿no? Sí, es verdad que te llega a atemorizar bastante y a tener bastante miedo. Porque claro, no son cosas que tú puedas controlar físicamente, con fuerza son cosas que se salen fuera de control, fuera de lo normal. Es poder de Dios con autoridad. Es que estás atado de pies y manos ahí, en ese mundo. Entonces, claro, te sientes un poco expuesto también a lo que te pueda venir. Porque el mundo espiritual que existe como más que el carnal, creo yo. Así es. Totalmente. Entonces, teniendo esa respuesta, imagínate cuando nosotros, siendo hijos de Dios, nos vemos incapacitados para enfrentar esa clase de acontecimientos. Porque créeme, cuando nosotros podemos experimentar, a lo mejor, o podemos ser testigos de cosas como las que él ha sido, no son demonios o espíritus de rango grande lo que estamos viendo. Esos no se manifiestan de esa forma, no se hacen visibles tan fácil. Ahora, nosotros, si no estamos preparados para enfrentar las batallas pequeñas, como dice la Escritura, si no puedes correr con los de a pie, ¿cómo vas a correr mañana con los de a caballo? Nosotros, y precisamente lo que yo estoy viendo en la iglesia en este tiempo es que hay una falta de interés del mundo espiritual. Hay una falta, estamos muy volcados a que el Señor nos solucione la papeleta. Queremos prosperidad, Señor, dame bendición. Necesito por aquí, por allí, pero no nos estamos preocupando del frente al que nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Yo creo que es por miedo. La gente tiene miedo.
y también por un desconocimiento brutal. ¿Por qué? Porque no estamos interesados en conocer para qué hemos sido creados, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y a qué es algo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar mañana. Pero si nos vamos del otro bando, te puedo asegurar que ellos están preparados para todo lo que se viene. Por supuesto. Ellos están listos para pelear su batalla contra nosotros, contra los hijos de Dios. Están súper preparados y están alineados. Sin embargo, nosotros estamos entretenidos en cualquier cosa. Hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios. Y esto precisamente, los podcasts que nosotros hacemos es un medio para sacar a la gente de la ignorancia también. Que la gente empiece a escudriñar, que empiece a buscar, que se empiece a interesar por lo que es la verdad, por lo que Dios tiene para nosotros. Claro, y que sean conscientes de realmente lo que Dios aborrece. Que los caminos de Dios no es solamente ir a una hora a una iglesia, decir 4 amenes, 4 aleluyas y decir ya estoy en Dios. No, que el estar en Dios, el ser un hijo de Dios, va mucho más allá de todo eso. Va mucho más allá. Nosotros no podemos dedicarnos solamente a ir a la iglesia para callar nuestra conciencia, que es como estamos yendo la mayoría de los cristianos hoy en este tiempo. Vamos a ir al cultivo que Cristo viene, vamos a ir, que el Señor está cerca, ay qué miedo, que el Señor viene, ay qué miedo. No, pero qué miedo no, si lo que tendríamos que estar saltando de un pie y diciéndole, como dice la Escritura, como dice la Biblia, la esposa le dice al amado, ven. Gozoso. Ven, que ya tengo ganas de verte, ven. Deberíamos de estar ansiosos. Así es. ¿Qué novia que está a punto de casarse no anhela y no desea ver a su novio y decirle, ay, que ya está aquí, que ya viene? Y tú cuando te casaste, ¿cómo estabas los últimos días? Yo llorando por todo. Pues imagínate, deberíamos estar nosotros. De lo que te esperaba, ¿no? Buscando a Dios en todo tiempo, buscando al amado, buscando al ser amado, pero no como estamos, en dame, pero si tienes un montón de enemigos que sí, que lo que precisamente quieren es desenfocarte. Aún eso es un movimiento espiritual contrario para nosotros. Claro. El desenfoque del objetivo, la ignorancia, el no conocer la escritura, el no saber con qué armas peleamos, el no saber cómo se hace la guerra, el no saber cómo reaccionamos en un momento, por ejemplo, de ese calibre, porque imaginémonos que él ha tenido experiencia, pero no solamente él, sino los compañeros de él. Y yo creo también que si tú realmente no estás con tu mente enfocada en Cristo, con tu mente puesta en Dios, el enemigo también, yo creo que Nafa, no sé si tú piensas eso, porque queremos abarcar más, yo quiero ver el mundo espiritual, quiero conocer, pero como mi enfoque no está en el Señor, el enemigo se ahorra totalmente luchar conmigo porque dice, ¿tú ya estás ganado? No, que nosotros mismos ¿Tú ya estás ganado? El mismo sistema nos mete en una confusión mortal. ¿Para qué voy a pelearme contigo? Claro, ¿para qué voy a pelearme yo contigo? ¿Para qué voy a gastar esfuerzo si tú no eres ni cristiano de verdad? ¿Para qué voy a gastar mi esfuerzo en ti? Si tú estás engañado ya, prefiero gastar mi esfuerzo realmente y tener batallas con quien realmente esté. Porque sabemos que la Biblia nos dice que en este camino que nosotros seguimos vamos a tener dificultades. Así que no nos asustemos por las dificultades que vamos a tener, porque yo sé que hay gente, pero yo lo escuchaba, hay gente que se asusta de conocer a lo mejor un poquillo más, porque tiene miedo a lo mejor a ese mundo espiritual, a lo que abarca detrás, pero si nosotros sabemos que el Señor nos prepara y nos da ese poder, que es que lo tenemos, ahora lo tenemos que nosotros que activar, porque el Señor habita en ti. Es que es muy fuerte pensar que Dios está dentro de mí, Dios mora en mí, y si Dios mora en mí, el poder también, el poder de Dios también está en mí. Claro. Por tanto, yo tengo capacidad de enfrentarme a eso. Ahora, tengo que activarlo. Sí. Amén. Así que no tengamos miedo a conocer ese mundo espiritual. Dejemos un poco lo que has mencionado. Ay, Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, ¿qué opinas de mí? Ay, Señor, ayúdame. La ansiedad. Señor, y busquemos primeramente el reino. Amén. Porque lo demás son añadiduras. El hecho de que en mi casa haya un plato de comida es una añadidura. Porque yo sé que si sirvo y sigo a Dios, en mi casa no va a faltar la añadidura. Porque primero es el reino de Dios. Amén. Amén. Yo con esto cierro. No sé Amén. si Nehemías quieres decir algo más para finalizar este programa que ha sido de mucha bendición. Bueno, pues despedirme y que espero que le haya
este rato que hemos estado aquí, pues que hayan estado cómodos y que haya sido un poco de bendición también, que es nuestro propósito. Amén. Amén. Yo estoy muy contenta porque este directo es el primero de muchos que entero nos lo dejan emitir. Así que fíjate, no tiene ningún bloqueo. Es el último directo del año, así que feliz año a todos. 2016. Exactamente. Desde aquí, desde Podcast IRC. Exacto. Dios bendiga muchísimo. Y no olvidemos, antes de cerrar, pongámonos desafíos para este nuevo 2026, seamos consecuentes de que Cristo está a las puertas, de que su venida se acerca, que estamos viviendo los últimos tiempos, de que este es un tiempo clave para nosotros, para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestro ministerio. Despertemos. Si estamos dormidos, despertemos. Si estamos dormitando a punto de dar la cabeza, espabilemos, avivemos el fuego que arde en nosotros y démosle a Dios lo que Él se merece. Amén. Amén. Y que sea un año próspero en todas las áreas, primeramente en la espiritual y después las consecuencias vendrán en lo natural. Amén. Así que... Amén. Dios bendiga a todos. Gracias por conectaros con nosotros y se queda el directo también subido en YouTube. Así que Dios bendiga. Listo. Bueno.